La alquimia o el camino de la luz se enseña explícitamente en el Tantra viejo de India, en el Yoga Shakti y en el Tao ancestral. Es una ciencia milenaria, secreta, misteriosa, y el fundamento de la enseñanza está en gran parte en la teoría, en la preparación física y en las purificaciones. Pero la secuencia simple, sencilla, suprahumana, se ha escondido en la buena intención y en el descontrol de las teorías. Y ese es el tema de hoy, de eso es que vamos a hablar, de esa alquimia inicial para la transformación energética, de esa secuencia. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Esa alquimia o la elevación de la energía o el camino de la luz es un tema enorme, es un tema muy grande, con muchísimas vertientes, varias fuentes, pero hay que mencionar tres supremamente importantes. Dos que son de origen lemur, de esa humanidad anterior a la Atlante, y la otra que es Atlante. ¿Cuáles son esas dos fuentes lemures? Definitivamente ese Tantra del sur de la India y el Tao chino, antiquísimos. Y la fuente Atlante es Shakti, que es del norte de la India y es védico. Es absolutamente más reciente que las dos fuentes lemures. Todos instruyen precisamente acerca de una secuencia divina, de una secuencia donde se ven todos los aspectos generales y también cosas muy específicas. Y tiene ciertas claves que son importantes, son unas claves conceptuales. Y ese es el tema que vamos a examinar hoy. Esas claves de esa alquimia inicial para la transformación energética. Pero quiero invitarlos a que se suscriban. ¿Para qué? Y le den like. ¿Para qué? Para que precisamente este conocimiento de las claves de la alquimia se conozcan y además lleguen al corazón de todos. También quiero invitarlos a que entren a la página de hildastrauss.com. Ahí en el home van a encontrar radio en directo, los programas de radio en directo, que son todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 11, hora Colombia. Pero también están en diferido. En ese mismo home están las meditaciones express, porque hay que meditar y meditar ya. E invitarlos como siempre a que entren al blog, ahí, en la página de hildastrauss.com, donde hay temas tan interesantes como los de estos videos. Pero vamos a hablar de alquimia. La alquimia o ese camino de la luz está como enfrascada precisamente en teorías, en muchos temas, en ese rompecabezas. Y entonces uno termina preguntándose, de todo esto, ¿qué corresponde a la alquimia? Y amigos, yo voy a hacer un resumen. Todos nosotros tenemos una columna, tenemos una médula,
tenemos esa casa de la luz. Tenemos un coxis donde la luz se despierta. Ese coxis, esa bella durmiente. Y a partir de ahí, la luz sube por un conducto. Y en la medida que asciende, va despertando esos puntos, esos 12 puntos que ya conocemos, como una cascada, uno detrás de otro, hasta llegar a la coronilla. Y cuando llega a la coronilla, sale al aura toda esa luz. Y entonces nosotros, los seres humanos, despertamos y nos iluminamos. Este camino es una secuencia y es supremamente importante saberla y guardarla en el alma, conocerla y saberla en el alma. Y vamos a hacer un recuento básico, sencillo, de fácil recordación. Es una iniciación. Y preguntan, ¿esa alquimia está vinculada al aspecto sexual? Sí. ¿Existe la alquimia individual y existe la alquimia de pareja? Sí. ¿Se requiere meditación? Sí. Son temas que pertenecen al tema de la alquimia. Pero amigos, siempre debemos comenzar por el principio. Primero debemos entender la alquimia, saber de qué se trata. Además, ver en meditación toda esa secuencia, saber la verdad, alejarnos totalmente de tantos cuentos, de tantos mitos, de tantos sectarismos. ¿Por qué? Porque simplemente la alquimia forma parte de nosotros. ¿Y qué pasa? Que nadie puede trabajar por nosotros. Ese recorrido es personal, lo mismo que el de transformación mental. Nadie lo puede hacer por nosotros. Nadie transforma nuestros defectos, nadie asciende la energía, nadie la convierte. Y la verdad que toda esta magia simpática, barata, no nos ayuda, no contribuye para nada, no nos adelanta para nada en ese camino espiritual. Nadie nos puede a nosotros alinear o equilibrar chakras. Eso no existe. Es un trabajo personal, bonito, con disciplina, pero sobre todo simple, sencillo, con conciencia y con esa disciplina. ¿Dónde se inicia todo? En la biosfera, en ese manto pequeñito que rodea nuestro planeta. Ahí comienza. Después hay un choque de energías. Un choque de energías antes del coxis que a partir de ahí vuelve a salir una energía que estimula, que despierta esa luz del coxis y comienza a ascender, ascender, ascender por toda la médula. Ya en el cerebro describe una trayectoria y en esa trayectoria despierta todos los otros puntos del cerebro hasta la coronilla y después sale hacia el aura, donde siempre nuestra mente interviene y debe intervenir. Son las dos vías en paralelo. Y hay que hablar de algo importante. Hay que mencionar otras dos fuentes, y estoy hablando de los apócrifos y de la cábala. Ahí también está la enseñanza. Y miren, estoy segura, estoy absolutamente segura, que más adelante van a salir a la luz más apócrifos. Porque es que lo he dicho y lo repito, el mensaje de nuestro Señor Jesús no ha sido verdaderamente revelado. Y cuando eso ocurra, todo eso va a ser una revolución frente a lo que conocemos. La secuencia. Esta secuencia inicia en esa comunión con la biosfera, en ese encuentro
con la madre naturaleza. Y antes de que me pregunten, le contesto. Pero es que yo soy de ciudad. Yo no vivo en el campo. Yo no tengo contacto directo con la tierra. Entonces, ¿qué? Me tengo que meter a la nueva era, volverme hippie. Además, a mí los bichos no es que me gusten. Miren, nosotros vivimos en la biosfera. ¿Dónde vivimos nosotros? En la biosfera. Permanentemente somos parte de la madre. Y estamos permanentemente contactados, independiente que estemos en ciudad o en el campo. Nosotros estamos contactados con la tierra. Estemos en la ciudad. Un edificio, ¿de qué está formado? De arcilla, de calcio, de silicio. Estoy hablando de cristales, estoy hablando de cuarzos. Y esto es muy importante. De pronto nosotros no somos del todo conscientes, pero todos tenemos una gran afinidad con la naturaleza. Estamos absolutamente pegados. Toda nuestra vida está construida sobre la biosfera, sobre ese manto vegetal. Y simplemente cerramos los ojos e imaginamos un bosque, una selva, un río, cualquier cosa de esas. Y simplemente en ese momento quedamos absolutamente conectados. Entramos en una sintonía impresionante. Si nosotros pensamos en tierra negra, casi que instantáneamente nos huele a tierra negra. Si pensamos en el sonido del agua, si pensamos en cómo entra el aire por las fosas nasales cuando respiramos, es automático. Además está todo ese misterio de cristales. Todos los edificios, el suelo, la tierra, los huesos, eso ya está comprobado. Está lleno de diminutos cristales. Nuestra conformación es cristalina. Las células son cristalinas, las glándulas son cristalinas, las hormonas son cristalinas. El sistema sexual es cristalino. Y lo pueden investigar, esto ya está comprobado. Entonces nosotros tenemos una comunicación cristalina con la tierra. Entra por las piernas. Estamos conectados permanentemente con la madre. Debemos tener además esa conciencia de todos esos órganos sexuales que aportan y que tienen relación con la alquimia, como otros órganos y otros puntos a través de ese recorrido y de ese camino de luz. Y entonces esa luz asciende, esa luz sube esos cristales y esa luz, al comenzar a ascender, cambia definitivamente de dirección, asciende. Y entonces ya esa energía no va hacia abajo o está quieta. Ahí en ese perineo, que es donde llega, y aquí hay dos pasos cruciales porque estamos hablando de energía hacia arriba. Estamos hablando de conversión energética. Y estamos hablando de meditación. Y estamos hablando de una secuencia simple y divina. Y es que cuando pensamos en el piso del perineo, tenemos que pensar y meditar en una puerta que se cierra, en un sello, en cerrar esa compuerta, en ese piso del perineo. Yo recibí la energía de la madre, de la biosfera, de la naturaleza. La recibo y cierro esa compuerta. Pero por otro lado, también tengo que pensar como en el techo del perineo, en ese punto medio entre el perineo y el coxis, al que yo le estoy diciendo techo del perineo. Ahí se unen tres energías, que son las que estimulan y disparan la luz hacia arriba, siempre hacia arriba. Es un contacto, es un choque, es una chispa que impulsa y comienza la energía a subir. Es como una señal. Y todo es una estructura cristalina.
Cuando ya llegamos al coxis, ahí entramos a otro mundo totalmente distinto. Entramos al mundo de los espirales. Ahí se despierta la luz. Ahí es el beso, ese choque, es el beso que le dan a la bella durmiente para que se despierte. Entonces ahí se despierta la luz, en ese hilo delicado. Espectacular. Eso hoy es un secreto. Antes, y estoy hablando en esa humanidad atlante y en esa humanidad lemur, era simplemente ciencia. Sí, la ciencia de la serpiente, sí, pero es un símbolo precisamente de esa flexibilidad, de ese movimiento. Pero no es que nosotros tengamos ninguna serpiente por dentro. Y aquí hay que hablar que hay 4 despertares simultáneos. El primero es ese central que va por ese centro de la médula, que es un hilo de luz. La luz madre en nosotros, por eso es que se dice que es femenino, porque es la luz madre en nosotros. A su vez, se despiertan las 2 energías que impulsan la energía hacia arriba, Ida y Pingala. ¿Dónde están esas energías impulsoras? En la parte externa de las vértebras, siempre girando, precisamente para esa ascensión. Digamos que son 2 energías que abrazan, que envuelven toda la columna en ese proceso de ascenso. Y hay una cuarta, que no es común hablar de ella, que no se conoce mucho, y es precisamente la médula misma. Estamos hablando de neuronas, que van en capas y que también giran igual que los otros impulsores para ascender el Sushumna. Estamos hablando de 4. La principal, las 2 que abrazan la columna y la médula misma. Es una ascensión. Gracias a eso hay esa ascensión. Hay esa subida lenta, disciplinada, organizada de esa luz. Y hablamos de los apócrifos y de esas enseñanzas de Jesús. Y hay que hablar de Pistisofía. Es un apócrifo, es un tesoro de ese camino de la luz. Y Pistisofía habla de los 12 eones oscuros y de los 12 eones luminosos. De ese camino de la madre. De ese camino de la madre sabiduría y de esa línea del reino de Sabaoth. ¿Cuáles son los 12 eones oscuros? La mente. No es que nosotros comencemos a ascender energía, que son los 12 eones luminosos, que vamos ascendiendo energía. ¡Ay! Y la mente y los defectos y la parte imperfecta se acabó y desapareció. No, esa mente está presente todo el tiempo y por eso Pistisofía habla de eso. Y habla del camino de la madre sabiduría, porque cuando esa luz ya llega a la coronilla, es la iluminación. Y por eso habla de la línea del reino de Sabaoth. Y Sabaoth es el ser. Y todo esto se irá sabiendo y se me irá a ir
se va a ir aclarando y se va a ir profundizando más y más y más en estos temas. Porque como siempre lo he dicho, hay que recuperar la memoria. Dentro de esta secuencia divina, pues está la región abdominal. El símbolo de esa región abdominal es una pirámide invertida, que se le llama la pirámide invertida de la madre. E inclusive vemos como símbolo a veces un cubo con una pirámide invertida. Y eso está hablando de toda la región abdominal y está hablando de alquimia. Después sigue toda la región torácica, representada por unos rombos, pero si vemos, el rombo es plano, pero el volumen, la parte torácica, el volumen es un octaedro de ese camino, de esa conversión energética. Y ya en la parte del cerebro es la pirámide del Padre. Es volver al hogar, volver a la casa del Padre. Es el camino de la transmutación humana. Eso es lo que es. Y la energía sube luminosa. Cada vértebra es un chakra. Y en este punto yo hablé de lo general y lo específico. Nosotros debemos tener permanentemente dos concentraciones. Meditar, por ejemplo, si estamos meditando en esa llegada de la energía al perineo, tenemos que meditar en ese sello, pero no olvidar todo el proceso. No podemos perder de vista, esa es la segunda concentración, no podemos perder de vista todo el proceso completo, la secuencia completa. Y esta ha sido una recomendación de todos los tiempos de los alquimistas. Amigos, hay esquemas conocidos de los chakras. Son como un libro lleno de símbolos, llenos de pistas que no se ven como son en realidad, porque son, digamos que, unas imágenes teóricas, igual que las imágenes de los nadis. Aquí en el mundo físico, un chakra es nanoscópico, el punto referencial del chakra. Corrijo, porque los chakras están en el cuerpo astral, pero hay un punto referencial en ese camino. Son nano, absolutamente nano. Y resulta, amigos, que allá, en la cuarta dimensión, en la dimensión del tiempo, la visión es totalmente distinta, donde se pueden ver de una manera absolutamente detalladas estructuras enormes, estructuras gigantes, pero también se puede ver de una manera detallada estructuras absolutamente nano. Esto es algo difícil de explicar. En ese proceso, y hablé de los eones oscuros y de los eones luminosos, la mente, amigos, va cambiando. ¿A qué me refiero? Que nosotros vamos cambiando de egos, vamos cambiando de defectos. Miren, nosotros podemos tener el apego a bailar, a jugar tenis, a leer, a hacer un montón de cosas normales. Y entramos en este camino místico. Y entonces al principio, pues lógicamente hay un shock. Hay un impacto donde los egos se dan cuenta que ya les llegó la hora. Y vienen una serie de, digamos, tratamientos donde nosotros comenzamos a hacer esa transformación mental. Pero los apegos cambian, porque entonces nos apegamos a la meditación, porque entonces nos apegamos a libros de enseñanza mística. Cambiamos los apegos. Pero esa energía al final se destruye con esa misma energía convertida. Y entonces, al final, se extinguen los egos, porque entra en una transformación definitiva.
Pasado el atlas, que es la última vértebra, la energía baña el cerebelo que está aquí atrás. Y después, entre otras, se llama Feng Fu, en ese Tao divino. Y definitivamente, cuando ya la energía entra a la región de la cabeza, hacemos un registro de nuestro origen superior. Nuestro, esto es de nosotros, esto nos pertenece. Y hacemos un registro también del espacio. Y después hace esa curva de ese símbolo, de ese centro de la catedral, y describe esa borla de ese cayado sacerdotal. Cada punto cerebral es un chakra. Cada punto. Pero hay 5 supremamente importantes. El cerebelo, la glándula hipófisis, que está en el centro de la cabeza. Busquen la ubicación exacta, porque es que no está aquí, ni aquí, ni aquí, está adentro. Después está el tálamo, que es todo el centro del cerebro. Y al fondo del tálamo está la glándula pineal. Y de la glándula pineal hacia arriba está la coronilla. Y esa marca, como si siguiéramos un caminito de esos chakras, de esos 5 chakras, son los que forman esa borla o esa voluta que está en los báculos. Esa es la trayectoria de la luz. Un conocimiento absolutamente ancestral de todos los tiempos. También está en esos cetros de los faraones. E inclusive nosotros lo vemos en otros sitios, porque es que la memoria no está restringida. La memoria es absolutamente planetaria, mundial. Entonces estamos hablando de energías, varias energías, que cuando llegan a la hipófisis se funden y se convierten en una sola energía. Ahí, y bañan todo ese centro cerebral y toda esa luz unificada o toda esa luz unida despierta una evidencia multidimensional. No es como se piensa que yo voy a ver simplemente algunas cosillas. Estoy hablando de una vivencia multidimensional. Y ese chakra, ese punto y esa vivencia multidimensional es el tercer ojo. No está en ningún otro lado. Tiene relación y está en la hipófisis. No está en ningún otro lado, en la hipófisis. De la hipófisis entra toda fundida al tálamo, que es el tálamo el centro del cerebro. Y cuando llega ahí, entendemos perfectamente toda esa simbología de los templos, de los palacios, de todos esos jardines místicos. Y entendemos ese camino de la médula. Y entendemos el otro camino, el del aire, el de la respiración. Y todas esas puertas y esas entradas con sus custodios, con sus columnas y con sus ángeles son la iniciación. Y existe un trayecto largo. ¿Cuál es el trayecto largo? Ese que acabo de hablar, esa secuencia, desde las piernas ascendiendo por el perineo, por toda la médula, por toda la columna y después haciendo la entrada al cerebro. Pero existe la entrada corta, que es la entrada por las fosas nasales. Cuando nosotros respiramos, hay una membrana pequeñita que separa esas fosas de la hipófisis. Ese camino largo es la entrada de ascensión de luz ahí, en esa columna. Y hablé de templos. Y entonces hay un camino largo
que cuando llega al techo, a la nave central del templo, equivale a la altura del corazón, al chakra del corazón. El altar ya es el domo principal. ¿Cuál es el domo principal? Precisamente el tálamo. Y al fondo del tálamo está el sagrario. ¿Cuál es el sagrario? La glándula pineal. Ahí son la llegada de la energía y el techo del altar. Y es la luz desbordada, impresionante, que después de ahí del sagrario de la pineal sube por la coronilla y sale más allá del aura, a ese campo magnético que tenemos todos nosotros, los seres humanos, igualito a lo de la mamá tierra, a nuestra mamá naturaleza. Hay que meditar en cada punto, hay que meditar en cada paso de la secuencia, hay que repasar la secuencia, pero hay que tener sobre todo mucha conciencia de esa secuencia, porque es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Gracias, amigos. Hasta un próximo tema y un próximo video.